Ay, es que la verdad no sé qué hacer. Mi hijo quiere a cada rato que yo satisfaga sus deseos y es imposible. Ay, es que ¿qué hago? En realidad es muy difícil porque mi hijo nunca está satisfecho con nada. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a este espacio. Hoy responderemos la siguiente pregunta. Mi hijo anda muy caprichoso. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno, básicamente me refiero cuando el hijo anda caprichoso a cuando tu hijo a cada reto quiere que satisfagas sus deseos y sus deseos y sus deseos y en realidad nunca se muestra satisfecho con lo que haces. Entonces le das y lo que desea y en realidad comienzas a darte cuenta, pero ¿qué pasa? Nunca es suficiente. Es como si siempre quisiera más. Es que nada lo hace feliz, de cierta forma. Entonces, básicamente a eso es a lo que me refiero cuando hablo de ese tema. ¿Cuántas veces no has sentido eso tal vez? ¿No? Que le das lo que desea, pero no es suficiente. Que nunca está satisfecho, pero y dices, pero es frustrante, pero en realidad, ¿qué pasa? Es como deberías reaccionar distinto, pero es como si quisiera más, más, más y más y nada basta, nada es suficiente para él, nada es suficiente para ella. Y digamos que es importante tener esto presente porque vamos a reflexionar este tema para entenderlo de mucho más profundidad a través de tres claves. Clave número uno, lo que tendemos a pensar o creer sobre esos hijos que se tienden a mostrar caprichosos. Y puede que me estés diciendo o estés pensando en este momento, Gina, pero no es que se tienda a mostrar caprichoso, es que es caprichoso. Y aquí quiero hacer como la primera claridad. La idea es que vamos a dejar atrás esas viejas etiquetas en las que nos decían, ok, mi hijo es caprichoso, mi hijo es grosero, mi hijo es... No, digamos que, ¿por qué digo tiende y no es? Porque la idea no es encasillar a tu hijo o hija simplemente porque nunca se muestra satisfecho. Ay, Gina, pero es que no lo hace una vez. Gina, pero es que lo hace varias veces. Gina, pero es que lo hace en estas situaciones. Ok, lo entiendo. Y sé que esto puede estar siendo muy difícil para ti, porque incluso conozco familias cercanas en las que en realidad esos hijos tienden a ser muy caprichosos y los papás es como si todo el tiempo se estrellaran contra una pared porque nunca pueden lograr hacer un match o un switch con esos hijos. Pero la idea es que, vamos a decir, tiende a ser caprichoso porque en realidad es una tendencia que tiene su conducta en ciertos momentos específicos, en ciertas situaciones específicas, ¿sí? Tu hijo es mucho más que eso, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Pero ya, digamos, entrando un poco más en materia, reflexiona conmigo qué tiendes a pensar tú o a creer cuando tu hijo es caprichoso. Y quiero que aquí abajo en comentarios me cuentes. Ay, Gina, es que los papás hacen lo que el niño quiere. Ay, Gina, es que los papás le cumplen sus deseos todo el tiempo. Ay, no, es que ahí falta autoridad en casa. Es que en realidad ahí el que decide cómo y cuándo funcionan las cosas en la casa es el hijo, ¿no? Y muchas otras cosas que tendemos a creer sobre esos hijos que tienen una tendencia a ser caprichosos. Y hoy quiero invitarte, ok, ¿por qué tendemos a pensar eso? ¿Por qué tiendes tú a pensar eso? Ay, es que es un niño malcriado, ¿no? Reflexiona en tu interior y si quieres cierra tus ojos y piensa, ok, ¿por qué esas conductas de mi hijo tienden a hacerme detonar con tanta facilidad? Toma aire, cuenta hasta 5 y expúlsalo por la boca. Y viaja a tu niñez.
¿Sientes que en algún momento fuiste así con tu papá? ¿Fuiste así con tu mamá? Que le pedías, le decías, papá, deseo esto, deseo lo otro, y te daban, te decían que sí, que sí, que sí. Que nunca te ponían un límite, nunca te decían que no. Siente cómo te hacía eso sentir en ese momento. ¿Te llenaba? No te llenaba. ¿Te hacía sentir complacido? No te hacía sentir complacido. ¿Cómo te hacía eso sentir en tu niñez? Tal vez sentías una aparente felicidad momentánea, pero no duraba nada, y luego volvías a sentir esa sensación de vacío. ¿Cuántas veces sentiste con esto que fuiste creciendo en tu adolescencia, en tu adultez, creyendo que siempre te debían dar gusto, satisfacer tus deseos? Y comenzaste a vivir experiencias en las que te diste cuenta que a veces eso no sucedía. Y habían roces, habían choques a nivel familiar, en el entorno escolar, en un entorno afectivo más adelante, con amistades, por esa tendencia a mostrarse caprichoso, creyendo que siempre que te mostrabas insatisfecho, debían buscar la forma de darte gusto. Ahora, tal vez creciste desde ese lugar, y eso fue lo que pasó. O tal vez escuchar todo esto te conecta en tu memoria con una persona que hoy en día está cerca de ti, un familiar, una pareja, un conocido, una amistad cercana. Y comienzas a recordar las reacciones que has tenido o que ha tenido esa persona cercana que has notado que es así. Y entiendes, ok, por eso es que cuando mi hijo reacciona así, eso me activa. Porque fui así en mi niñez. Fui así hasta X momento de mi vida. Porque he sido así y no lo había reconocido antes de hoy. Y quiero decirte que si eso es lo que te está pasando al ver este video, no te sientas mal, porque muchas personas tienden a pensar y creer este tipo de cosas cuando esos hijos se muestran caprichosos. ¿Y cómo tienden a reaccionar esas familias? De la forma en la que vieron que reaccionaban sus padres en su infancia, su padre, su madre, su cuidador, a través de la fuerza, o a través de la flexibilidad, o a través de la permisividad, a través de la rigidez, a través de los tratos severos, a través de tantas cosas. Reflexiona desde qué lugar reaccionas tú cuando tus hijos se muestran caprichosos. Reflexiona cuántas veces tuviste esas mismas conductas o similares con tus padres y reaccionaron contigo, tus padres, de la forma en la que tú hoy en día reaccionas con tus hijos. Desde ese autoritarismo, desde esa permisividad, ¿sí? Y ahí comienzas a entender que el hecho de que te detone esa conducta caprichosa de tus hijos, la causa raíz no es hoy que eres padre, eres madre, sino viene de años atrás, décadas atrás. Cuando esa mujer
hombre que eres hoy, al que hoy le dicen papá, mamá, hace algunas décadas era un niño, era una niña. Y tenía esas reacciones que tiene hoy en día tus hijos. Entonces, digamos que entender esto te permite ser más compasivo. Te permite darte cuenta que muchas veces esos hijos tienden a mostrarse así, pero la raíz no es el querer llenarse de cosas y cosas que lee papá y mamá, sino va mucho más allá. Clave número 2. ¿Qué es lo que sucede detrás de esos hijos caprichosos? Conozco un caso cercano en el que era una niña a la que le daban y le daban todo lo que ella pedía, todo lo que ella deseaba. Juguetes. Imagino que después, con el paso del tiempo, conforme esa niña fue creciendo, le dieron otras cosas, pero siempre le daban lo que deseaba. Y que nunca se sentía satisfecha. Recuerdo que una vez le dieron un juguete de esos de pilas que hablan y todo. Lo cogió unos segundos y luego lo dejó por ahí. Y recuerdo que nunca volvió a cogerlo. Y así era con todas las cosas que le daban. Quería este juguete, se lo daban, unos segundos lo veía y luego lo dejaba por ahí. Y así hacía con todas las cosas. Deseo esto, deseo lo otro, mamá desea esto, abuelo desea esto, en fin. Y se lo daban, se lo daban. Pero nunca se mostraba esa niña satisfecha. Y conforme fui conociendo más a esa niña, recuerdo que me di cuenta que a esa niña no le interesaba llenarse de cosas y de cosas y de cosas. Que a ella no le servía de nada que papá le comprara esto, aquello, lo otro, todo. No. Sino que detrás de todo eso estaba diciendo, papá, mamá, es que tú no me prestas atención. Es que solo te pido y te pido esto y todas las cosas para que me des presencia, para que te des cuenta que me siento desconectado de ti, para que te des cuenta que te siento lejos, para que te des cuenta que te necesito. Y pienso que esa es la necesidad detrás de esos hijos que tienden a mostrarse caprichosos. Creen que si no tienen en ocasiones esa presencia, ese tiempo de calidad de papá, de mamá, van a poder suplirlo con X cosa, con Y cosa, con Z cosa. Y claro, piden muchas cosas diferentes y con el tiempo comienzan a darse cuenta, no, es que esto nunca va a llenar ese vacío que siento. Y es importante que te des cuenta que si hay peleas o te cuesta mantener la paciencia, es normal. Y eso puedes verlo desde otro lugar, que igual abajo de este video te comparto donde puedes ampliar de esos temas, pero quiero que te des cuenta que cuando esos hijos se muestran caprichosos, es importante ir a la raíz. Y muchas veces es porque están en un hogar en el que no hay atención. Y puede que me estés diciendo, Gina, pero es que no puedo estar 24/7 con mis hijos. Y claro, lo entiendo porque claramente no es lo que te estoy diciendo. Sino, tiempo de calidad no son las 24 horas, sino 15 minutos en los que esté desconectada de pantallas, en los que estemos en presencia plena mi hijo y yo y compartamos tiempo de calidad haciendo lo que a él tanto le gusta. Y yo estando ahí para poder compartir ese momento especial juntos. Un momento de contacto físico, contacto visual, presencia plena, un momento que sea divertido, de juego. Y ahí te das cuenta que vale la pena. Vale la pena porque comienzas a darte cuenta que la idea no es llenar y llenar de cosas a tus hijos, sino darles
la única cosa que en realidad necesitan, que tal vez no están sabiendo transmitírtelo en palabras porque son pequeños, pero ahí comenzarás a nutrir esa necesidad de conexión. Y si esa conducta caprichosa baja, es porque vas por el camino correcto. ¿Sí? Importante tener eso presente. Clave número 3 entonces. ¿Cuál es la llave maestra para que tus hijos sepan adaptarse a las situaciones? Básicamente que sepan postergar esas gratificaciones. Es decir, que sepan que no es que si desean algo, lo tienen ya y listo. La llave maestra para lograr esa gratificación postergada, esa adaptación a esas situaciones con tus hijos, básicamente es límites. La idea no es cuando te vuelves padre, madre, si tus hijos te piden la luna y las estrellas, dárselas. Porque en algunos hijos estarán a nivel de su cerebro preparados para ello. Otros no. Sino que te des cuenta, en el mundo real, tú y yo, en algunos momentos nos dicen que sí, en otros momentos nos dicen que no. Y si es algo que me enseñan poco a poco en mi crianza y le enseñas poco a poco en la crianza de tus hijos, van a entender que las cosas no van a pasar como ellos desean, cuando desean y como desean todo el tiempo. Puede que a veces sí, pero puede que a veces no. Y ambos están bien. ¿Sí? Puede que a veces no sean las cosas como tus hijos desean, sino como desea otro niño. Y eso es algo bueno. Y al poner límites, no estamos hablando de tratos severos, sino entender que es clave que tus hijos sepan cuándo hay sís, cuando no hay nos de parte de papá, de mamá. Cuando hay nos, piensa qué cosas son no negociables dentro de la crianza de tus hijos, dentro de tu sistema familiar. Consumo de pantallas, uso de dispositivos móviles y demás, por ejemplo, consumo de azúcar, consumo de ciertos, no sé, contenidos en televisión, series, películas y demás. Digamos que esas son cosas que son no negociables. ¿Cuál es el consumo de azúcar permitido en casa? ¿Cuál es el consumo de pantallas permitido? ¿Cuáles son los contenidos permitidos que tus hijos vean? ¿Cuáles son las cosas relacionadas a su seguridad que son permitidas que haga? ¿Cuáles no? ¿Y cuáles cosas, digamos, puede haber un sí en la casa? También a partir de lo que es importante en tu sistema familiar. ¿Sí? Ay, pero si me dice mamá, quiero tal cosa, quiero tal cosa, quiero tal cosa, y me dice eso todo el día y me sigue en la casa por todos lados para que se lo dé, ¿qué hago? Yo se lo doy para que ya me deje en paz. Puedes decirle, darle herramientas concretas para que entienda que en ese momento no va a suceder. Por ejemplo, te dice, vamos por el helado, te dice desde la mañana, y van a ir hoy, sí, pero no a las 9 de la mañana, sino por ahí a las 4 de la tarde. Entonces, para que entienda, le puedes poner un reloj de arena y le dices, cuando este reloj de arena baje aquí, significará que iremos ya por el helado. O cuando la manecilla pequeña del reloj esté aquí y la grande está aquí, significará que iremos por el helado. O después de que almuerces, te diré tal cosa y eso significará que iremos por el helado. Entonces, digamos que los límites ayudan a nutrir poco a poco esa caja de herramientas de tus hijos. Porque a veces tendrás sís, a veces tendrás nos. Y es clave que sepa que en su interior siempre tiene que sentir esa satisfacción
porque ha aprendido cómo funciona eso en el mundo. ¿M? Y que eso ayuda a que pueda hacerse lo que desea, hacer lo que otras personas desean, y eso es algo que está bien, ¿listo? Que igual de límites, en mi canal de YouTube puedes revisar mucha información que igual aquí abajo te comparto. Entonces es importante tener eso presente, ¿listo? Ahora, quiero que me cuentes aquí abajo en los comentarios qué haces cuando tu hijo se muestra caprichoso. Cuéntame aquí abajo en los comentarios tus opiniones, experiencias, preguntas que tengas sobre este tema. Y para cerrar, quiero hacerte una pregunta y es, ¿cuántas veces has deseado lograr esa crianza llena de amor, de respeto, de conciencia con tus hijos? Genial. Quiero decirte entonces que existen nuevas herramientas que te permiten lograr esto, ¿sí? Y si ese es uno de tus propósitos este año, quiero decirte que tengo pocos cupos disponibles para mi asesoría de crianza. Igual aquí abajo te comparto el enlace para que veas toda la información y accedas a uno de los cupos porque son muy pocos cupos disponibles. Entonces, accede antes de que se agoten y tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.